¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga, mis amados, en esta nueva oportunidad, primeramente para darle gracias a Dios. Gracias a Dios por todas las cosas. Gracias a Dios porque en su infinito amor y su misericordia aún estamos entre los vivos. Y esto es un motivo suficiente para darle gracias a Dios. Tenemos vida y mientras hay vida, hay esperanza. Bueno, hoy vamos a compartir una palabra que he intitulado Será como Dios lo pensó. Y vamos a sustentar esa palabra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la santa guianza del Espíritu de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Esta palabra que estamos leyendo viene a fortalecernos la fe en estos tiempos en que vemos que realmente están aconteciendo situaciones un tanto difíciles, acontecimientos que a veces no tenemos respuesta, se nos hace muy difíciles entenderlos, digerirlos, asimilarlos. Y ciertamente una de las cosas difíciles en el proceso de la conversión es entender que la voluntad de Dios es superior, que Dios es soberano, que no hay nada sobre ella, que cuando Dios ha determinado algo, sucederá. Y sucederá como Él lo determinó. No importa cualquier situación, no importa absolutamente nada. Él lo ha determinado y lo va a hacer. Así es que nosotros, ¿qué nos corresponde hacer en esos momentos? Yo he oído mucho, algunos hermanos me dicen, cuando mejor me estoy portando, me sucede esto. Cuando estoy alineando mi vida, me acontece tal cosa. Y eso, pues ciertamente, evidencia de alguna manera una cierta inmadurez espiritual, porque realmente el Señor no tiene que pedirnos permiso para que acontezca una cosa de una o de otra manera. El Señor es soberano y la voluntad de Dios es superior. Ante los acontecimientos, nosotros debemos, y es imprescindible, considerar, aún en medio de cualquier circunstancia, por terrible que pueda ser la circunstancia para nuestras vidas, es menester que nosotros tengamos claro, y esto es imprescindible, tengamos claro que el Señor tiene un plan perfecto en sus pensamientos. Pero los pensamientos del Señor no los puedo entender yo. No tengo capacidad para comprender los pensamientos. No tengo capacidad para poder discernir en lo profundo de las cosas de Dios. Entonces, ciertamente, lo que sí debo es estar segura que el Señor, en medio de cualquier circunstancia, tiene un plan, y es un plan perfecto en sus pensamientos. Y que todos los acontecimientos que vivimos están interrelacionados, están estrechamente vinculados con el fin que esperamos. Y sí, ciertamente el Señor tiene un plan perfecto en sus pensamientos. Y solo Él los conoce. Nuestra mente humana es una mente finita. No tenemos capacidad para conocerlo. Tampoco nos ha sido revelado, porque no lo entenderíamos.
no entenderíamos ese plan. Pero hay un plan perfecto. Y de esto es que te quiero hablar en este día. Que aunque las circunstancias que puedas estar viviendo en este momento, si tú estás ahora entre los vivos, hay un plan perfecto para tu vida. El Señor tiene pensamientos acerca de ti, pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos que se relacionan todos estos acontecimientos con ese fin, con ese plan que tiene el Señor para con nosotros. De allí que podemos nosotros con certeza decir que la voluntad de Dios es superior. La voluntad de Dios está por encima de todo. Y todo lo que acontece es porque Dios lo permite. Es porque en la voluntad volitiva o permisiva de Dios, Él lo ha permitido. Y si lo ha permitido es porque Él tiene también la seguridad de que esa circunstancia que está permitiendo, aunque sea difícil y dolorosa, ella contiene una enseñanza divina que de otra forma no la íbamos a aprender. Una enseñanza que abona, que contribuirá con nuestro propósito. Una enseñanza que aunque por este momento no le podamos ver sentido, no podamos comprender el por qué, debemos de estar con la seguridad con que lo dijo Pablo, con la fe que Pablo lo vivió, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y decirlo hasta allí, entonces, es pensar que las cosas nos van a ayudar conforme a nuestros planes. Y es donde la cuestión es diferente. Las cosas nos van a ayudar a bien conforme al propósito que Dios tiene con nosotros. No es conforme a nuestros planes, no es conforme a nuestras metas, no es conforme a nuestros proyectos, es conforme al propósito que Dios tiene con nosotros. Es conforme al llamado que el Señor nos ha hecho. Es decir, que aún lo difícil, lo doloroso, es a nuestro favor. Será usado a nuestro favor. Y esto es imperioso reconocerlo en este tiempo. Como también es de gran valía el saber que ese momento difícil, que ese tiempo de aflicción, que ese día malo, que ese tiempo de prueba, siempre estará sustentado de acuerdo a tu capacidad. Porque también la palabra nos dice que el Señor no nos permitirá prueba que no podamos sobrellevar. Por ello entonces es importante que nosotros entendamos que si el Señor ha permitido una circunstancia difícil en nuestra vida, un momento aciago, un momento de dolor, Él previamente nos capacitó, nos fortaleció. De allí que es importante que tú ante el momento difícil, tú recuerdes esta palabra y puedas decir con autoridad, con fe, con confianza, con esperanza: yo puedo, porque el Señor no me probará más allá de lo que yo puedo soportar. Y decírnoslos en ese momento difícil, en esa circunstancia tremenda, en eso cuando las fuerzas te fallan, cuando tú crees no poder. Es necesario que tomes una autoridad y puedas meditar un instante en la palabra. Sí puedes, porque el Señor no te probará más allá de lo que puedas ser probado. Así es que a partir de ahora, esa debe ser una expresión que esté en ti. Y es que ante el momento de la circunstancia, creer que sí puedes. Y creer que sí puedes no por tus fuerzas, no por tu verbo, sino porque el Señor lo dijo antes. Antes lo prometió, que no nos daría una prueba que no fuéramos capaces de soportar. Así es que esto es importante en este momento y creer que será como Dios lo pensó.
es también fundamental. Yo creo que es determinante el que nosotros también tengamos claro que los planes del Señor para con nosotros son planes de paz y no de mal. Y eso lo tenemos que grabar en nuestra mente, grabarlo en nuestro corazón. Los planes que el Señor tiene para con nosotros son planes de paz, son planes de bien, son planes de bendición. Aunque muchas veces el camino no sea como tú lo imaginaste. Aunque en el camino tengas que enfrentar tristezas, dolor, separaciones, pérdidas. Ese es el camino, ese no es el final. El objetivo final es de paz. El objetivo final es de bien. El objetivo final es de éxito. El objetivo final es de bendición para nuestras vidas. Por eso es que debemos resistir sea cual sea la circunstancia. Debemos ser fuertes. Debemos resistir. Y con la ayuda de Dios podemos ser fuertes. Porque solamente el que resiste podrá alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. Solamente si resistimos podremos ver el resultado final de lo que Dios ha venido haciendo con nosotros. Solamente si resistimos podemos ver que todas las circunstancias de dolor, de sufrimiento, de aflicción ayudaron a bien para lo que al final alcanzamos solamente. Y solamente lo podemos lograr. Esta resistencia solo lo podemos lograr si nosotros nos mantenemos agarrados del Señor. Solamente si estamos de la mano del Señor. Solamente si tenemos nuestra confianza y nuestra fe puesta en Él. Y aquí es importante hablar de algo. Pensamos nosotros y nos miramos y mucha gente, como les decía al inicio, esto me pasa a mí cuando me estoy comportando bien. Y vemos nosotros que el Señor no hace acepción de personas. Todos vamos a vivir circunstancias difíciles. Y no solamente fue con nosotros, sino que también su Hijo, Jesús, vivió las circunstancias más terribles. Y hasta Jesús, en el momento más aciago de su vida terrenal, deseó que le quitaran la prueba. Es decir, que no te sientas mal si en este momento sientes que lo que quieres es que te quiten la prueba, porque se te debilitaron las fuerzas, porque ya no puedes más, porque sientes que has perdido como el norte, como el sentido. Pues déjame decirte que eso es humano, porque lo humano de Jesús en ese momento difícil, Jesús le dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo? Quita, si es posible, si esto se puede hacer sin alterar mi propósito, si esto se puede hacer sin que se desvirtúe mi llamado, Señor, hazlo. Pero, y aquí vemos la firmeza del carácter de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: Señor, esto, si no es posible, que se haga como tú quieres. Aquí estamos hablando de que el que estaba hablándole al Padre era un hijo, el Hijo de Dios, pero que allí era humano, como tú y como yo, humano, que le dolió, que todo el daño que le causaron, todo el sufrimiento que vivió. Pero lo que te quiero decir en este día es que seamos como Jesús, entendidos que si el Padre ha decidido que vivamos una circunstancia, si el Padre ha decidido que vivamos una prueba, es porque esa prueba va a redundar en bendición para nosotros conforme a nuestro propósito. Ustedes se imaginan por un instante si Jesús hubiese renunciado a la prueba. Una vez vencida la prueba, una vez superada la prueba, subió a los cielos, se sentó a la derecha del Padre y gobierna con Él. Hay algo detrás de la prueba. Hay algo que si perseveramos, hay algo que si resistimos, lo podemos encontrar.
Hay algo que el Señor ha planificado para nosotros, pero es necesario que resistamos. Es menester que nosotros no nos entreguemos, sino que resistamos. Es necesario resistir. La vida está llena de episodios malos en todas las áreas de nuestra vida, pero no debemos de abandonar, no debemos de desistir, debemos de resistir. Y para poder resistir necesitamos fundamentalmente renovar nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos renovarla y creer que el Señor está al control. Debemos de creer que el Señor, todo lo que nos acontece, acontece delante de su presencia, que nada le es oculto y que todo lo que acontece es porque Él lo permite. Eso nos debe quedar en nuestra mente grabado, tatuado, y esto nos dará a nosotros la confianza de saber que lo que permita es para nuestro bien y que lo que permita solo será aquello que yo puedo soportar, que yo puedo tolerar. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente con una mente renovada podemos entender que lo que está en estos momentos produciéndonos dolor, desgarrando nuestra alma, causándonos tristeza profunda, nos va a ayudar a bien. Solamente con una mente renovada podemos entender que aún sin fuerzas, débil, podemos vencer y salir adelante. Solamente una mente renovada. Y aquí la palabra nos lo dice de manera extraordinaria. Es necesario que no nos conformemos a este mundo. Para poder resistir, para poder ser fuerte, debemos de tener una mente como la de Cristo. Es decir, una mente fuera de los estándares de este mundo. Una mente que no piense conforme a la carne, que no piense conforme a las estructuras, a las enseñanzas, a lo que aprendimos del mundo. Una mente que esté llena de Cristo. Solamente una mente como la de Cristo. Solamente con esa mente podremos nosotros entender que lo que nos acontece primero es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando entiendo que es conforme a la voluntad de Dios, debo entonces revisar cómo es la voluntad de Dios. Impregnar mi mente, renovar mi mente con que la voluntad de Dios es buena. Es decir, que lo que Dios en su voluntad tiene para mí, tiene para ti, es beneficiosa. Es beneficiosa para el propósito que tiene contigo. Es beneficiosa para el propósito que tiene conmigo. Lo segundo es agradable. La voluntad de Dios es agradable. Es decir, es grata. Qué hermoso es sentirnos, ¿verdad?, en un ambiente agradable, con personas que nos resultan agradables. Es algo grato, satisfactorio. Y lo tercero, la voluntad de Dios es perfecta. Es decir, que no hay error. Lo que nos aconteció era lo mejor que nos podía pasar. Lo que nos acontece es lo mejor para nuestras vidas. Lo que nos acontece es lo que nos conviene. Así es que seamos fuertes, mantengámonos firmes en el Señor, resistamos aún a las pruebas más duras, porque debemos de estar seguros de que será como Dios lo pensó. Espero en el Dios Todopoderoso que esta palabra bendiga tu vida como lo está haciendo con la mía. Le oro al Dios que es todopoderoso, para que te haga fuerte, para que te ayude a que sea renovada tu mente, que puedas resistir en este día malo, no sucumbir ante las pruebas, ante las dificultades, sino tener la mente de Cristo,
abandonar todos los estándares humanos a los estándares de este mundo y comiences a creer lo que Dios dijo, a creer que todo cuanto te acontezca, por difícil que sea, ayudará a bien conforme al propósito. Que puedas creer que ninguna prueba supera tu capacidad de soportarla y también creer que lo que te acontece siempre es lo mejor para tu vida. Le oro al Padre por la en medio de su amado Hijo Jesucristo, para que te fortalezca y te ayude en este tiempo y puedas ser fuerte y esperar confiado, porque como Dios lo pensó, así será. Que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra, tiempo de encuentro con Dios, con la pastora Marisol Aguilarte.